Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Ignacio. Su voz es inconfundible. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿cómo ha estado? Muy bien, señor, gracias. Bueno, perfecto. Bienvenido. ¿A ustedes les ha ido bien? Muy bien, con muchas cosas, muy bien. Este va a ser un tema fascinante. Espero que igualmente sea de su agrado. Fue construido pues desde nuestros requerimientos del sector citrícola, así que aprovechen este espacio que va a ser muy bueno. Bueno, sí. Muy enriquecedor. Muchas gracias. Gusto. A todos, muy buenos días. Muy buenos días, don Ignacio. Bueno, esperemos que vayan a irse conectando. Igual, un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Humberto Ibarbo. Soy el director ejecutivo de la Asociación de Citricultores de Colombia, Citricauca, y para la Cámara de Comercio y Medellín para Antioquia de la iniciativa Clúster de los Cítricos. Entonces es un placer tenerlos en este espacio donde queremos una tertulia, pero igualmente pretendemos que sea muy dinámico, muy participativo. Ustedes igualmente puedan hacer preguntas muy enfocadas en el tema que vamos a tocar. Hoy nos acompaña el doctor Javier Orlando Orduz Rodríguez, PhD, investigador de cítricos y frutas tropicales de red de frutales. Trabaja para Agrosavia, que es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, en el Centro de Investigación La Libertad en Villavicencio. Entonces, desde esa hermosa región de los llanos, va a hacer la presentación como ponente. Él igualmente hace parte del Grupo de Investigación de Colciencias, en agroclimatología, ecofisiología para la producción de cultivos de condiciones tropicales de Colombia. En el área de trabajo de fruticultura tropical, ecofisiología de cultivos y agroclimatología. Es un experto en cítricos, lleva investigando más de 25 años, así que quién más que con esa claridad en el tema pueda hoy apoyarnos y que nosotros aprendamos un poco sobre el tema de la citricultura. Vamos a tocar en esta tertulia perspectiva de la citricultura antioqueña, mercados y cultivos. La metodología que hemos definido es que ustedes vamos a hacer una ponencia de unos 40 minutos aproximadamente y el resto del tiempo que sea muy dinámico con la participación permanente, o sea, que ustedes igualmente puedan interactuar con el doctor Javier Orduz, puedan preguntar, o sea, que sea abierto, que no sea tan básico, tan frío, donde simplemente una presentación y muchas gracias, no, que puedan ustedes interactuar. Aquí es que con nuestras dudas o inquietudes del tema lo podamos expresar, doctor Javier Orduz. Entonces le damos la bienvenida, queremos ser igual muy exactos y puntual con la hora, son las 10:03, entonces le doy paso al doctor Javier Orlando para que haga la ponencia y bienvenidos a este espacio. Javier. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo de nuevo a los citricultores antioqueños que son los líderes de la citricultura en Colombia y que sumando capacidades empresariales como las probadas de ustedes con las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos, las nuevas estrategias, podamos hacer la citricultura colombiana más próspera, con mejores niveles de calidad social, económica, porque el país rural pues necesita del aporte de todos nosotros para lograrlo. Ahora estamos enmarcados en una coyuntura sanitaria que, si la entendemos, puede ser favorable para la citricultura colombiana. En parte de eso vamos a conversar el día de hoy. Y el otro aspecto también es que necesitamos ser mucho más eficientes en el manejo de los cultivos, pero en el manejo de la cadena de valor y los negocios, porque cada vez pues, los indicadores económicos son más apretados, entonces tenemos que hacer mucho mejor las cosas. La citricultura en los llanos tiene 45 años, uno de los primeros cultivos comerciales en Colombia se hizo acá, en la década del 60, por Cartón Colombia, a unos 30 kilómetros de Villavicencio. Ahí estuvo el doctor Walter Rauter visitando ese cultivo, que era el experto mundial en climatología de cítricos, que son unos trabajos clásicos.
Y después empezamos la investigación hace 30 años. Tenemos la suerte de que el Centro de Investigación La Libertad es un centro de 1.350 hectáreas, de tal manera que con 20 o 30 hectáreas de cítricos y un poco más de frutas tropicales, pues es un área muy pequeña para el centro. Y hemos podido mantener, igual que ustedes, cultivos experimentales desde hace 26 años. Entonces tenemos toda la información de mejoramiento de suelos, sabemos la diaforina cómo se nos comporta, hemos podido hacer control biológico de plagas con resultados espectaculares, manejamos coberturas. Entonces todo lo que aprendemos en los experimentos los implementamos en los cultivos comerciales y con los agricultores vecinos mostramos las bondades y eso se va irrigando por la región. Tenemos en común con ustedes que estamos en el trópico bajo de Colombia, de tal manera que la acumulación de unidades de calor es parecida, las variedades se pueden comportar más o menos parecido y hemos aprendido también que el secreto de la agricultura moderna está en la cadena de valor y nos hemos concentrado en esos. Hemos hablado con el director ejecutivo de Citicauca la necesidad de que ustedes puedan visitarnos y vemos en campo, digamos, todos esos desarrollos para poder tener una visión compartida de cómo podría ser la modernización de la citricultura antioqueña, pero adicionalmente hemos encontrado, con esa mirada de largo plazo, mirada del negocio, unos cultivos nuevos, no lo vamos a meter en la conferencia porque es producto de otras actividades que son mucho más rentables que los cítricos y que Colombia tiene unas grandes potencialidades para hacerlo. Entonces yo creo que ese es el motivo de la visita, que ojalá la podamos hacer este año, y es motivo también de otras sesiones de trabajo, porque esos cultivos pues van a marcar mucho la agricultura colombiana, tienen demanda internacionalista. Carlos, perdimos el audio. Sí, Javier. Las perspectivas de la citricultura antioqueña, ya por aquí aparece. En asuntos de redes esto siempre es un inconveniente. Entonces vamos a centrarnos en las características de la citricultura antioqueña. Vamos a ver vamos a retirar otra vez aquí esto y volvemos a subir la conferencia. Ya, ahí está otra vez. Entonces, en las perspectivas de la citricultura antioqueña, vamos a primero a mirar la parte de ecología de los cítricos en el trópico. Después vamos a ver cómo desarrollar prácticas de manejo sostenible, cómo funciona la parte de los mercados, cómo relacionamos esto con calidad de la fruta y digamos cómo podemos entender el consumo para aumentar y la distribución de alimentos para mejorar nuestra participación dentro de las rentabilidades del negocio. Eso nos lleva a entender cómo nuestra citricultura tropical tiene características diferenciadas de la citricultura de la zona de la zona templada y cómo podemos nosotros hacer modelos sostenibles de producción con sostenibilidad ambiental, económica y social, pero todos sabemos que si la sostenibilidad económica no funciona, las otras es muy difícil de implementarlas también. Y el siguiente punto es qué estrategias tendríamos nosotros para mejorar la competitividad del agronegocio colombiano, de la citricultura colombiana y en este caso de la citricultura antioqueña. Pues los cítricos son cultivos subtropicales, son de la parte 40 grados de latitud norte, 35 son de la parte de China, las limas ácidas son de la parte más tropical y están ligados a la historia de la humanidad y se fueron moviendo a Europa primero por el azahar, por los aromas y demás y después como alimento. Y cuando vino el descubrimiento de América, los viajes antiguamente eran en el Mediterráneo, no tenían problemas de vitaminas ni demás. Pero cuando vino el descubrimiento de América empezaron los problemas de escorbuto de los marineros y rápidamente se dieron cuenta que era la vitamina C y los cítricos se volvieron esenciales para el comercio mundial
y empezaron a formar parte de las tripulaciones de los barcos, de tal manera que a donde iban llevaban semillas de cítricos, y eso hizo que los cítricos fueran vistos como un alimento esencial hasta nuestros días. De ahí, de esos viajes de transatlánticos, viene la costumbre nuestra de echarle limón al pescado, porque era la fuente de vitamina C que necesitaban los marineros. Y con el descubrimiento de América 21 es el principal continente productor de cítricos, y la llegada de HLB pues ha modificado un poco nuestra geografía citrícola, de tal forma que ustedes, la audiencia, y nosotros conocimos el cítrico antes del HLB en América, y ahora pues ha cambiado dramáticamente. Es un punto de los que vamos a detenernos para entender cómo nos podemos defender en esa coyuntura. Entonces, en los cítricos hay un grupo muy amplio, no todos se dan muy bien en el trópico, y también los consumidores se mueven muy bien a los que se producen mejor, que se adaptan mejor al consumo, y además que son de bajos precios. Entonces, el limón verdadero es probable que en alguna región del trópico medio alto, por ahí alrededor de 2000 milímetros sobre el nivel del mar, puede darse bien. Sé que hay unos cultivos en caldas o árboles, pero no los he podido ver. Las anguinas no se usan mucho. Nosotros nos hemos encontrado limas, que es el cítrico de mayor competitividad producido en el trópico. Nos encontramos las naranjas, nos han gustado las mandarinas grandes, especialmente la criolla, y algunas como clementina, que se dan muy bien y podrían tener un mercado local o de exportación, digamos, no hemos podido desarrollar, ni tampoco las toronjas, los pumelo. Entonces nos hemos concentrado básicamente en 4 grupos de cítricos que son los más importantes, y en esos, digamos, es donde tenemos experiencia, tenemos ventajas, y los que deberíamos buscar cómo hacerlo mientras desarrollamos mercados para los otros cítricos. Básicamente el mercado cítrico es un mercado de altos ingresos, son para países con ingresos superiores a los 40.000 dólares de ingreso per cápita. Colombia, con nuestros 6.000 dólares de ingreso per cápita, o producimos cítricos o no tendríamos con qué importarlos, y en ese punto deberíamos tener una estrategia más clara de mejorar nuestro mercado interno, y además de eso, cómo competir en el mercado internacional, que lo podemos hacer como lo está mostrando la Limacia Tahití, que representa una importante oportunidad para la cultura colombiana. Entonces, aquí están las citrícolas del mundo. En todos los sitios donde hay punticos rojos es donde están los países productores, y ellos son los que manejan el mercado mundial. O sea, nosotros producimos naranja, pero la naranja que se comercializa en el mercado mundial es producida en estas regiones, y nosotros, digamos, tenemos dificultades para acceder a esos mercados, aunque se han hecho algunas exportaciones para mercados específicos y demás, pero la parte tropical no es muy fuerte en ese sentido. Y nosotros, digamos, nuestras frutas, como no tenemos frío de las estaciones, se nos quedan verdes, amarillentas. Sin embargo, la fruta es de muy buena calidad, muy nutritiva. Las variedades que hemos seleccionado son muy buenas, y los cítricos aquí también se produce ecológicamente. La ecofisiología es distinta, y los factores climáticos determinantes, lo más importante es la precipitación, la humedad relativa, también en relacionados con enfermedades, y la radiación fotosintéticamente activa. Entonces, en condiciones tropicales, la inducción de la floración se hace por déficit hídricos y factores endógenos que no conocemos muy bien, y podemos, cuando vienen las lluvias o cuando aplicamos riego, se nos presenta la floración, contrario a los países de estaciones, en los cuales la inducción de la floración se hace por las bajas temperaturas del invierno, que hay una parada de raíces, una parada de la planta, bajan los niveles endógenos de gibrelinas, y cuando aumenta la temperatura se produce el desarrollo y se presenta la floración. Aquí nos pasa eso con el estrés hídrico, que es algo que también nosotros podemos manejar favorablemente para hacerlo. Este es una síntesis del mercado mundial de frutos cítricos. Entonces ahí nosotros tenemos que identificar nuestro nicho. El tamaño de la flecha es el tamaño del mercado, y se nota como España es el principal productor y exportador de cítricos frescos del mundo. También Estados Unidos ha tenido problemas en Florida para sus mercados, pero también están los 4 países del hemisferio sur que producen cítricos, en el cual Chile, Argentina y Perú, que es la nueva estrella de la fruticultura, son los que abastecen de cítricos cuando el hemisferio norte no tiene producción. Y aquí está Florida y Sao Paulo, que entre ambos producen el 84%
84%, 85% del concentrado de jugo de naranja del mundo, y digamos son mercados muy sofisticados que nosotros no tenemos acceso. Entonces aquí estaría una clasificación de los mercados según ingresos, consumo y calidad de la fruta. Países de altos ingresos, excelente calidad, consumo medios a altos, ahí está Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental, y aquí es donde se está focalizando nuestra Lima Tahití. Después en naranja y mandarina, ingresos medios a bajos, productores importadores, que estaría, por ejemplo, los países del norte de África, como Túnez, como Marruecos y demás, que consumen cítricos de primera calidad y tienen ingresos parecidos a los nuestros, pero tienen las condiciones climáticas apropiadas para hacerlo. Y aquí estamos nosotros, ingresos bajos, calidades regulares, pues para el estándar mundial, consumos bajos a medios, y ahí estamos nosotros, y ahí es donde nosotros debemos crecer, pero además aprovechar, digamos, países o colonias que tenemos cerca de países desarrollados o enclaves turísticos que podemos también pensar en euros y pensar en dólares con mercados relativamente cerca, pero que son complicados para su acceso, especialmente desde el punto de vista de transporte. Y aquí abajo están 3.000 millones de personas que no tienen ingresos para comprar y que también la ecología no les permite tener producciones de cítricos o tienen problemas fitosanitarios muy graves en el cual, digamos, está. Esto nos da una mirada más amplia de lo que es el consumo, contrario a cuando uno lee textos de España o de Estados Unidos o de Brasil, que ellos se concentran en los dos primeros grupos y los otros grupos que son 3.000 o 3.500 millones de personas no lo tienen en cuenta. Y está el otro mercado que es el concentrado de jugo de naranja del mundo. Ahí están las condiciones ecológicas de las regiones tropicales. Sao Paulo, en Brasil, que es de las principales regiones productoras del mundo, está en una zona de transición entre el trópico y el subtrópico, y ahí se suma las bajas temperaturas del invierno boreal y se suma la sequía para inducir floración. Ahí en esa región, que es algo que nos ocasiona algunas dificultades, los cultivos de café están al lado de los cultivos de cítricos, y si bien la naranja más cultivada es la pera del río, también hay muchos lotes de Valencia y una participación muy alta para ampliar la época de cosecha. Entonces ahí pensábamos que en nuestra zona cafetera, Valencia, que es la variedad, son los clones más cultivados en el mundo, también se daban bien, y resulta que en la zona cafetera nos faltaba calor. Por eso uno de los grandes fracasos de la citricultura colombiana, que lamentablemente no está documentado, fue haber metido una variedad con altos requerimientos de calor en un clima como Pereira, toda la zona de influencia de Caldas, en el cual el aporte de calor es el 60% del que necesita la variedad, y tuvimos que cambiar rápidamente esas variedades con un problema. Pero en la ecología colombiana lo vamos a ver, hay varias regiones en las cuales estos clones funcionan muy bien, especialmente cuando las unidades de calor son por encima de 4.000 unidades de calor, 4.500, como está en la región de ustedes o la nuestra. El otro aspecto es que Colombia le llueve 3 veces más que el resto del planeta. Observen ustedes que el trópico en su mayor cantidad es seco, con excepción de la parte de Asia, de Tailandia, Malasia, Indonesia. Y eso hace que los gastos que hacemos nosotros en riego en muchas regiones sea escaso o nulo, y eso es lo que permite que nosotros seamos citricultores y fruticultores de buena calidad, porque si tuviéramos que regar, no hay plata que lo pague. En Valencia, aquí en el Mediterráneo, que fue donde inventaron la agricultura, aplican 6.000 metros cúbicos de agua para obtener una cosecha de naranja, y tienen que pagar el agua, tienen que transportarla, tienen que dividirla. Ahí riego por goteo es fundamental, entonces es un elemento, digamos, de ventaja competitiva de nuestras condiciones ecológicas para hacerlo. Posteriormente, metidos ya en la región tropical, el principal elemento que controla la presencia o ausencia de precipitación es el movimiento de la zona de confluencia intertropical, que está relacionada con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y cuando el Sol pega perpendicular es cuando tiene más energía, se presenta la evaporación, se presentan las nubes, y las nubes se van moviendo hacia el norte o hacia el sur dependiendo de la época del año. Entonces ahí está, cuando en agosto recientemente la franja de nubes estaba en Centroamérica, ya se presentan inundaciones y aquí hay sequía, están los veranos nuestros. Después sigue bajando en el equinoccio, que se presenta en septiembre 21, en octubre, viene la época lluviosa nuestra, y después se aleja hacia el sur,
aquí se presenta el verano en el hemisferio boreal y empiezan los veranos en la costa norte, los llanos y todas las partes. Entonces, este es un factor que los estudiantes nuestros revisan el satélite de la NASA y ahí se ve perfectamente la franja de nubes y uno puede saber las lluvias, cómo se están comportando, pero esta es una cosa que sabían los indígenas, por eso en el Templo del Sol de Sogamoso, en Villa de Leyva, Machu Picchu, en los aztecas, sabían el movimiento del sol y tenían gente preparada para verlo y su relación con la agricultura y con todas las actividades que se necesitaban. El otro aspecto es, Colombia, digamos, tiene una complejidad mayor porque en condiciones tropicales tenemos las montañas nuestras que modifican el clima y modifican las condiciones para el manejo de los cultivos y más o menos los cítricos comerciales están desde el nivel del mar hasta 1800 metros sobre el nivel del mar. Aquí las variedades necesitan diferentes unidades de calor acumulado y tendríamos no una citricultura sino 3 citriculturas, la del trópico bajo, la de ustedes y la nuestra, también ahí está metida la costa, o lo que queda de la costa, la del trópico medio, que es la citricultura que llamamos de montaña, que sería Quindío, Caldas, Risaralda, eventualmente algunas partes de Antioquia, pero digamos está muy concentrada en alturas de 1200, 1500 y la del Valle del Cauca sería casi de transición. Y la del trópico alto que estaría por encima de 1600, 1800 metros, que sería la de el limón verdadero, la de clementinas, la de fruta de alto valor, pero esa es una citricultura que conocemos poco, no tenemos mucha información. Sería una citricultura muy importante de desarrollar, lamentablemente no tenemos centros de investigación en esa altura, y es una franja muy pequeña, pues, que iría entre 1600, 1700 a 2000, 2200, unido con microclimas. Es un tema pendiente para la citricultura colombiana para desarrollarla. La parte del movimiento de la zona de conferencia tropical, más la parte de las montañas y la parte andina nos da toda esta variabilidad de climas, entonces nosotros podemos ver nuestras fincas, nuestras regiones, dónde están, y aquí vemos que con el color verde del piedemonte llanero tiene similitudes con la citricultura de ustedes y por esa razón muchas de las cosas que hemos aprendido pueden servir en estas condiciones para hacerlo. Y aquí es el comportamiento del régimen de precipitación. Colombia tiene un clima monomodal en la costa, que se repite, pero es menos severo en los llanos, es mucho más lluvioso en el piedemonte, pero también en la medida que nos movemos hacia el oriente, una cosa es Bichada, otra cosa es Arauca, otra cosa es el piedemonte del Meta, y tenemos los climas bimodales de la zona andina, que hacen que tengamos épocas de floración, épocas de cosecha de la fruta en diferentes épocas del año, y hace que Colombia sea un país muy particular porque es de los que siempre tiene fruta permanentemente y no necesita gastar plata en almacenamiento, gracias a la continuidad de la cosecha de diferentes zonas productoras. Ahora, con la llegada del HLB y el daño en muchas regiones, especialmente en la costa norte de Santander, esa geografía económica de la citricultura comienza a cambiar, pero esperemos que se mantenga en el futuro favorable en cuanto a la oferta de fruta. Entonces, la sumatoria de la zona de conferencia tropical, las montañas, los elementos climáticos, hacen que la radiografía nuestra de citricultura sea de estas características. Como elemento valioso, además de la precipitación para la parte del riego, esta parte de radiación que cambia también. Los cítricos ácidos se dan muy bien en regiones cálidas. Y aquí está la distribución máxima anual de grados centígrados en Colombia, en el que hace que la citricultura, digamos, sea muy afectada por esta condición y sea un elemento a tener en cuenta para poder entender la citricultura nuestra y poder orientarlo para hacerlo. Entonces, esos son elementos importantes, digamos, que afectan nuestros cultivos, que tienen que ver con las variedades, que tienen que ver con las condiciones, y hay un mapa que representa muy bien, digamos, los elementos a tener en cuenta en citricultura, que es este mapa. Este es la clasificación climática de Torway, que nos señala la cantidad de lluvia que tiene una región y la cantidad de humedad que se evapora en el curso del año. Y entonces vemos que para la mitad de Colombia, para más de la mitad de Colombia, casi el 60%, 65%, el problema es
de exceso de agua y de déficit de oxígeno en el suelo. De tal forma que elementos como zonificación de cultivos, adecuación de los lotes, drenaje, son casi más importantes que todo lo que le hacemos énfasis nosotros a los riegos. Y ahí está muy marcado, digamos, las zonas en las cuales el exceso de agua es el principal factor que puede estar limitando los rendimientos, la longevidad de los cultivos y los problemas fitosanitarios, especialmente con fitóctoro. Entonces aquí vemos claramente en nuestras regiones cuáles serían los puntos a hacer. En el caso del Piedemonte Llanero, para nosotros el verano es un mes de 90 días y solamente cuando los cítricos están pequeños necesitamos regar. Con Lima Tahití podemos regar para sacar una cosecha extemporánea, pero principalmente para nosotros es suelos altos bien drenados, en el cual el nivel freático sea superior a 3 metros, y creo que para algunas regiones de Antioquia, en la parte de Cauca también es el mismo factor, y son de los elementos a tener en cuenta. Yo creo que si no tenemos estudios de zonificación para estas regiones, valdría la pena, digamos, contemplarlo para saber dónde colocar nuestros cultivos perennes, permanentes, para que tengan menos daño. Y la suma de todo esto nos da los biomas de Colombia. ¿Qué señala un mapa de esas características para la citricultura colombiana? Que en cada bioma cambian los factores limitantes para el mantenimiento de los cultivos, para el manejo de los cultivos. Al cambiar los factores limitantes, las prácticas de manejo de los cultivos cambian, tienen que ser apropiadas para cada una. Digamos, habría una información global de región y demás, y eso también va relacionado con vereda, con región, con finca y con predio. Entonces esas prácticas tienen que ser muy particulares, adaptadas para cada una. Y uno de los elementos, por ejemplo, acá es que se ve muy marcada en las zonas secas, después vamos a mirar las razones, en las cuales diaforina y HLB ha prosperado, y estas zonas son muy parecidas a México, y digamos tienen algunas similitudes con Sao Paulo, y es donde el diaforina y HLB se ha comportado de una forma muy agresiva, y en otras condiciones ecológicas, digamos, ha sido menos. Entonces, digamos, este mapa es para ver que Colombia no tenemos una citricultura, tenemos varias citriculturas por condiciones ecológicas. Cada una pues, puede tener algunas recomendaciones generales, pero tenemos que empezar a desarrollar una estrategia individual y una forma de cultivo completamente diferente. Y un aspecto, digamos, importante es que las plagas claves, quitando diaforina, por supuesto, en cada región ecológica son distintas. En la zona del Caribe, pues puede ser el ácaro hindú de los cítricos. En la zona del Piedemonte nosotros hemos sufrido con hortesia, a veces hemos sacado el tostado un poco menos, algo de picudo, pero con entomopatógenos controlamos bien. En la zona cafetera son el ácaro del tostado, que es un problema bastante grave, y en Antioquia conozco menos, pero son distintos, de tal manera que las plagas de la costa Caribe son parecidas a las de México y a las de Centroamérica, pero estas otras plagas claves son inéditas en otras citriculturas. O ahí está el ejemplo de cómo Tangelo mineola fue acabada en la zona cafetera por alternaria, y en otras regiones de Colombia de la misma altura, pero secas, alternaria no ha sido ningún problema. Esto es cítricos en condiciones tropicales, y es las experiencias de Colombia en ese sentido. Y eso se une con la parte de suelos. Entonces ahí tenemos la ecología, ahora contrastamos con suelos, tenemos diferentes tipos de suelos, cambian las condiciones de manejo y las condiciones para establecimiento de los cultivos, y hacen que los diferentes tipos de suelos tengan condiciones diferenciadas para poder establecer el cultivo, para correctivos, para drenajes, para riego, para manejo. Eso, digamos, es una condición que muchos de ustedes conocen, manejan con propiedad en cada una de las regiones de cultivo. Si contrastamos las condiciones ecológicas, contrastamos con la parte de suelos y contrastamos con el mapa de la citricultura colombiana, ustedes pueden darse cuenta ahí la gran variabilidad que tenemos entre la zona occidente, la zona centro, que estaría Tolima, Huila y Cundinamarca, la zona sur, Nariño y Cauca, el Caribe, la zona nororiente, que estaría Santander, norte de Santander y Boyacá, y está la zona de los llanos orientales. Entonces, inclusive en la zona occidente, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío, desde el punto de vista ecológico, Antioquia y Valle del Cauca estarían en una condición distinta. De tal manera que, para no entrar tanto en detalles,
por lo menos tenemos 5 o 6 citriculturas en Colombia con características ecológicas diferenciadas, y eso hace que la complejidad para manejo de los cultivos, para el desarrollo del agronegocio, tenga la complejidad que tiene la ecología que tenemos, que es una maravilla, pero que tenemos que entenderla para hacer buenos cultivos. Entonces tenemos más o menos 100.000 hectáreas, generamos unos 30.000 empleos directos, que es un tema muy valioso para el Estado y para la sociedad en su conjunto. Manejamos 1.200.000 a 1.400.000 toneladas de fruta, y el consumo per cápita va entre 20 a 25 kilogramos por año en el país. Vamos a identificar cuáles serían los principales limitantes del agronegocio citrícola. Primero, hay deficiencias en el modelo de negocio y en el modelo de cultivo. Ahí hay unas deficiencias fuertes porque la mayoría de los citricultores, por ejemplo, de zona cafetera, pasaron de ser caficultores, pasaron a ser citricultores sin hacer el desarrollo y el aprendizaje de horticultura, que es fundamental en frutales. Entonces ahí queremos manejar cultivos o con mentalidad de finca ganadera, con mentalidad de finca cafetera, con mentalidad de finca palmera, y estos son negocios completamente distintos y los cultivos funcionan de forma diferente. El Estado del país viene acumulando desde la década del 60 unas imperfecciones muy fuertes en los canales de comercialización y distribución, pero que ahora con la llegada de la tecnología de la información están sufriendo unas fuertes posibilidades de transformación que tenemos que entender y para empezar a ver cómo los involucramos en nuestro negocio. Hay una baja demanda por niveles de ingreso y por costo de la fruta al consumidor, en el cual esta parte de costo de la producción y los costos de transacción es un tema central a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos ingresos per cápita de $6.500 de ingreso por persona al año, de los cuales la mitad de la población gana salario mínimo o tiene empleo informal. Entonces, tenemos unos 20 millones de personas que tienen muy poco empleo, pero que los cítricos forman una parte muy importante de su dieta y de su nutrición. Entonces, si tenemos canales de distribución imperfectos, pues claro, esta población se nos queda sin suficiente consumo de fruta. Y para el negocio, pues digamos, tenemos dificultades y se une con la imperfección de los canales de comercialización. En algunos sitios los costos son altos, dentro del país, no a nivel internacional, porque como nos regalan el agua, entonces ahí bajamos mucho costo fuerte. Los rendimientos a veces son bajos a medios, y tenemos un problema muy fuerte en el precio de la fruta, que está relacionado con la concentración de la cosecha. Cuando tenemos una sola variedad por especie cultivada, pues las cosechas se nos concentran. Lo más grave es mandarina, en el cual el 100% de la cosecha está en un mes y medio, 45 días, o a veces 30 días, depende cómo ha estado el año, y ahí sale toda la mandarina y nos toca venderla como del lugar, y entonces eso nos baja los precios. Y una de las estrategias es poder ampliar variedades, y en el caso de naranja, con variedades podemos ampliarla hasta 6 meses del año si lo hacemos de forma apropiada. Y el otro aspecto es una baja o escasa participación en mercados de alto valor. O sea, si uno se mueve por el norte de Bogotá y pide un jugo de mandarina en cualquiera de los restaurantes de la zona, un jugo de mandarina vale 8.000 pesos. Y a veces eso es lo que nos pagan por la canastilla. Entonces, nosotros estamos viendo por qué la mandarina se comporta como un bien de alto valor, y en nuestras fincas es casi más bajo que un commodity. Entonces, ¿qué está pasando dentro de eso y cómo los empresarios citrícolas podemos participar más de esos mercados de alto valor, que ahí es donde está el dinero, y además de eso donde el consumidor lo paga, y un 10% de la población de altos ingresos consumiría mucho más jugos si llegáramos apropiadamente de forma apropiada a sus sitios de consumo. Y el otro punto a nivel de campo es, nosotros estamos en una región del planeta donde tenemos la mayor capacidad de acumular materia seca, que esos son los que nos dicen los modelos. Parte de esa materia seca que entra por vía fotosíntesis, una parte puede ser el 5%, va a cosecha. El resto toca para raíces, ramas, troncos y demás. Entonces, si nosotros no entendemos bien lo de los factores limitantes
y no desarrollamos bien nuestras prácticas de manejo del cultivo, la cantidad de materia seca que estamos acumulando para la planta no es la apropiada para alto rendimiento, no de una cosecha, sino lo ideal es promediar, porque los cítricos son alternantes, entonces promediar promedio de 5 o 10 cosechas en el tiempo o producción acumulada en el año. Entonces, ¿cuáles serían los factores limitantes que cambian por regiones, pero los podemos agrupar en la genética? Siempre es un factor limitante. La parte de suelos, tanto en la parte de deficiencia de oxígeno, aluminio que es tóxico, o texturas arenosas como tenemos en el Tolima, en el cual las plantas se nos mueren muy rápidamente, duran muy poco, la Lima Tahití. La parte de nutrición mineral es fundamental, los eventos climáticos, que cada vez son más fuertes y más severos, y la interacción entre eventos climáticos y la respuesta de los genotipos, que es un aspecto de investigación local que tenemos que entender para potenciar los rendimientos. ¿Cómo podríamos incrementar los rendimientos medios y manejo sostenible de los cultivos? Primero, un punto que hablábamos al principio, la zonificación de cultivos, la adecuación de suelos y el establecimiento del cultivo. Los que fuimos formados en la agronomía de la década del 70, 80 y demás, nosotros fuimos formados con cultivos transitorios, en el cual en 3 o 4 meses uno sabía si ganaba o perdía plata. Pero en el caso de perennes tenemos que planear nuestros cultivos a ver 20 o 30 años. Es fundamental, balances hídricos, suelos óptimos, drenajes apropiados, si es arcilloso, si es arenoso, cantidad de oxígeno en el suelo. En suelos arcillosos no se recomienda, por ejemplo, aguacate, que es un buen indicador de deficiencia de oxígeno. Y si el aguacate no tiene 25% de oxígeno en el suelo, no hay posibilidad de que prospere bien. Y entonces nosotros esos aspectos no los teníamos. Hoy en día hay aparatos que nos permiten medir la humedad en el suelo y medir la cantidad de oxígeno que se necesita para la fotosíntesis. Entonces esta parte debe estar perfecta antes de sembrar el primer palo. Y lo que nosotros hacemos es que sembramos los cultivos y después empezamos, allí le falta un drenaje, allá no le cae el riego, allá no sé qué, eso tiene que estar perfecto, así es como se hace la fruticultura en los países líderes en el tema. Por otra parte, la genética, siempre patrones, variedades es fundamental, y manejo hortícola, agronómico y sanitario desarrollado para cada cultivo, para cada región y para cada condición. ¿Por qué razón? Porque el secreto de la agricultura es eficiencia en el uso de la radiación. Yo le digo a mis estudiantes que nosotros somos los ingenieros del manejo de la energía aplicada de sistemas de producción agrícola o agropecuario. Entonces nosotros lo que hacemos es esto. ¿Por qué la radiación? Porque la fotosíntesis representa el 95% de lo que es la planta y de lo que produce. Y la fotosíntesis tiene que repartir 33% de lo que produce en respiración para que la planta viva permanentemente igual que nosotros, pero además esa fotosíntesis tiene que producir materia seca para las raíces, para las flores y los frutos, los tallos y las ramas, las hojas, los troncos, todas las cosas de esas. Pero en el camino nos toca podar, o también las plagas y las enfermedades nos afectan la distribución de la materia seca. Entonces aquí hay una materia seca que es la materia seca con la que podemos contar después de haber restado todo esto, que es como el ingreso nuestro, pagando impuestos, pagando servicios, pagando el celular. Al final nos queda fotosíntesis neta, que es esta materia seca. Esa fotosíntesis neta, una parte va para mantenimiento de la planta y otra parte va para índice de cosecha. Y ese índice de cosecha es lo que nos da los rendimientos totales, número de frutos, tamaño de frutos, calidad interna y externa, y aquí nos da los componentes de los rendimientos. De tal manera que aspectos como la adecuación de los suelos, la nutrición mineral, la especie, la variedad, el manejo de plagas y enfermedades que está aquí, nos permiten tener el índice área foliar óptimo para el cultivo. Uno puede tener los niveles óptimos de nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio en las hojas, pero si el índice área foliar es de 5, pues los rendimientos van a ser del 30% del potencial. ¿Por qué? Porque el índice área foliar de los cítricos tiene que estar 8 a 12. 12 metros de hojas sobre 1 metro cuadrado de suelo. Ese es el índice área foliar. Entonces, los otros indicadores, si el índice área foliar no funciona, los otros indicadores no representan lo que nosotros necesitamos hacer. Y el cultivo tiene que estar en un óptimo estado sanitario, nutricional,
fenológico para obtener alto rendimiento. Entonces, este tema, digamos, es uno de los elementos centrales si queremos entender nuestros cultivos. Los factores limitantes cambian en cada región, como lo vimos en los mapas, cambian en cada finca y cambian en cada lote, inclusive dentro de los lotes. Entonces, los agrónomos mis colegas que trabajan en asistencia técnica, yo les aprendo permanentemente, lo que hacen es buscar exactamente cuáles son los factores limitantes de cada sitio y dar la cantidad o hacer las correcciones apropiadas para que estos cultivos puedan ser manejados de forma óptima. ¿Cuáles son los factores de estrés que afectan la fotosíntesis neta? Después eso podemos hacer conferencias para explicar cada uno. A la fotosíntesis no le gusta el exceso de radiación. Y en el trópico, al mediodía, como a esta hora en adelante, lo que hay es exceso de radiación. Entonces yo le digo a los estudiantes que es, inclusive el otro día alguno me lo repitió, me parece un buen ejemplo, a la fotosíntesis le gusta la música clásica y nosotros el trópico le da joropo, entonces ahí a las 11 de la mañana cierra estomas, baja la asimilación neta y vuelve y abre a estomas a las 3:30 de la tarde. Si ustedes se acuerdan lo que nos dicen los médicos cuando vamos al mar o vamos a la piscina, así exactamente es como se comporta la fotosíntesis con la intensidad de la radiación. Entonces es un elemento a tener en cuenta. Otra cosa que no le gusta son las altas temperaturas y al mediodía se nos suman ambas, entonces los estomas se cierran. El déficit hídrico, por supuesto. Este es menos común, pero es muy importante. La deficiencia de oxígeno o de aire en el suelo por exceso de humedad. Aquí porque ese aire, el oxígeno lo necesita para hacer respiración en las raíces, para tomar aguas y tomar nutrientes. Si eso no está, la planta para y es más grave el déficit de oxígeno que el déficit hídrico para la planta en lo relacionado con fotosíntesis. La sanidad del cultivo, virus, insectos, hongos, maleza, la genética, manejo integrado del cultivo y la nutrición mineral, que son 17 elementos esenciales, 3 los toma del aire y del agua y los otros 14 tenemos que aplicarlos, pero no en exceso, sino en las cantidades apropiadas y eso nos permite, digamos, tener cultivos sanos. Y ahí está Naranja Valencia en 7 años. Estos son experimentos de la libertad, ya están publicados. Ya a los organizadores del evento les compartí todos estos artículos. Debemos tener unos más de 50 documentos publicados de cítricos en condiciones tropicales. Y ahí está Volca, que es muy buen rendimiento, nos daña un poquito la calidad de la fruta. La cáscara es muy gruesa y aquí está Carrizo, que se comporta muy bien. Naranja es una especie muy rústica, tenemos como 5 nuevos patrones que casi todos se comportan muy bien para estas condiciones. Uno puede ir variando, pero los citricultores tienen mucha experiencia acumulada en ese sentido. El otro aspecto es, si hacemos cultivos sostenibles en el trópico y hoy en día en otras latitudes, ya todo el mundo está de acuerdo que tenemos que manejar muy bien las coberturas. Nosotros, estos son los campos nuestros, tenemos manejando maní forrajero desde hace más de 20 años y hemos evaluado más coberturas, gramínea, leguminosas y demás. Eso está publicado y esto ha logrado que el índice de penetración con el penetrómetro en el suelo estaba en 1.5, que estos eran lotes de ganado que venían de braquiaria, y el maní forrajero nos los colocó en 1. Y además de eso, la densidad aparente pues nos la disminuye, pero no la disminuye en profundidades de 40 a 50 centímetros el maní forrajero. Con estas leguminosas no nos ha ido tan bien porque no tienen persistencia. La otra cosa también es buscar arbences nobles que nos permitan cubrir, nos permitan penetrar carbono en el suelo y nos permitan que las plantas actúen como cincel fijo, cincel biológico, que nos permitan entrar fácilmente el agua y que permitan entrar los intercambios de aire entre el suelo y la atmósfera, lo que nos da salud del suelo. ¿Cuál es el principal valor? Que yo no lo sabía, pero cuando empezaron a hablar de salud del suelo, empezamos a verlo, empezamos a mirar nuestros datos, es que al entrar carbono en el suelo, sirve de alimentos para todos los microorganismos del suelo que son los que le dan la salud al suelo. Y mientras más profunda sea la cobertura, pues más favorable van a ser todos los procesos de aireación, de movilidad de agua y también de multiplicación de hongos, bacterias, insectos, lombrices, todos los microorganismos que le dan salud al suelo. El otro elemento es que en el Acuerdo de París, la agricultura y los países se comprometieron a que vamos a fijar 0.4 por mil de carbono en los suelos.
y esta es una estrategia para hacerlo. Digamos, hay una conferencia completa sobre esto, en el cual mostramos en 25 años, pasamos de suelos de sabana, pasamos a suelos de vega y logramos aumentar los rendimientos de las naranjas y podemos con los indicadores también que tenemos de biología ver cómo se ha mejorado la biología del suelo. Entonces, ese manejo nos da las 3 M's que sostienen la vida, que son minerales balanceados y con las saturaciones apropiadas, que no haya en exceso, que estén los nutrientes minerales. Digamos, en muchos países se aplican boro, zinc y cobre foliares. Nosotros hemos optado por crear un stock en el suelo. Con esos nutrientes lo aplicamos anualmente porque pues nosotros no heredamos suelos, nos toca hacerlos completos. Entonces aplicamos 5 o 10% de boro 5 en el suelo y nunca tenemos deficiencias nutricionales, pero buscamos nuestro calcio, magnesio y potasio que estén por 70% de saturación de bases, porque nosotros tenemos aluminio y hoy en día lo tenemos en 80, 85, ahí podemos parar un poco. Las coberturas nos dan materia orgánica y la suma de estos elementos nos dan los microorganismos. Hay microorganismos de toda clase, no están suficientemente estudiados. En el trópico hay más que cualquiera. Nosotros hicimos un trabajo con micorrizas, encontramos como 8 o 10 micorrizas que no tenían clasificación, de tal manera que ahí hay un mundo muy valioso que es el que nos da la salud del suelo. Y el otro punto es cómo podemos colocar materia orgánica en la profundidad del suelo. Y eso nos permite, digamos, alimentar toda esta población muy grande de bacterias, de hongos, protozoos, que son los que no vemos, actinomicetos, y después están todos los insectos, están las hormigas, están los escarabajos, están las lombrices, que son las que vemos, que tenemos como indicadores de salud del suelo, y la suma de todo esto balanceado, que eso lo hace la naturaleza, es la que permite que tengamos nosotros, ahora que está de moda, una salud del suelo, un suelo saludable, que nos permite tener esas condiciones, y los cultivos lo interpretan con rendimientos, con calidad. ¿Y por qué es importante tener balanceado la cantidad de aire, oxígeno y agua en el suelo? Porque los nutrientes minerales se mueven en suelos que sean sueltos, que sean agregados, pero que sean de fácil crecimiento de las raíces, porque los nutrientes se toman por flujo masivo, que cuando los nutrientes se mueven hacia la solución del suelo y buscan las raíces y entran por la transpiración con el calcio, el hierro y el boro. Se mueven también por difusión, según el gradiente de concentraciones, como en el caso del fósforo, y se mueven por intersectación. Cada vez que una raíz crece 1 centímetro, explora 8 veces más área de suelo, y la suma de todo esto en un suelo manejado con carbono, con materia orgánicas, con microorganismos, este proceso, digamos, es mucho más fácil y a la larga es el que va a permitir que el índice área foliar sea mejor, se acumule más materia seca y adicionalmente tengamos mayores rendimientos. Observen que no puede haber exceso de agua y tiene que haber suficiente contenido de aire, y en eso los microorganismos y las coberturas nos permiten tener esas condiciones. Y ahí están, digamos, el balance de un cultivo bien pensado, bien ejecutado. Con los balances hídricos nos dice que se necesita riego. Con los balances hídricos, especialmente con los meses más lluviosos y los años más lluviosos, años niña, se cuadran los drenajes, se hacen las coberturas del suelo con las propiedades que tiene, y se mira toda la parte de ecología, y es la que nos permite tener rendimientos apropiados para hacerlo. Entonces, el secreto de la agricultura es optimizar la fotosíntesis neta, que es intensidad de la fotosíntesis por la duración. Nosotros estamos en el trópico con días cortos, nos toca ser muy eficientes en eso, menos la respiración, que es el 33% de la fotosíntesis que produce, y ahí toca producir biomasa para la planta, que es la que nos va a permitir un buen rendimiento este año, pero buen rendimiento en el futuro. Normalmente en perennes trabajamos para los años siguientes, y biomasa para la cosecha, que es lo que queremos nosotros, y queremos que los balances económicos de nuestros cultivos sean favorables. Y aquí está una vista de eso. Entonces nosotros trabajamos con fotosíntesis neta, y tenemos que utilizar todas las estrategias de manejo para lograr tener altos rendimientos y calidades favorables para los cultivos. Otros elementos a tener en cuenta para tener una silvicultura sostenible es entender el concepto de estructura ecológica principal. Bogotá tiene estructura ecológica principal. Recientemente
han construido la estructura ecológica principal para el Bichada, y en las regiones, en las veredas, en los municipios donde tenemos nuestras fincas cítricas, deberíamos tener un acercamiento sobre la estructura ecológica principal. Es muy importante a nivel de cuenca y nivel de predio. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que conservar los bosques que sostienen las fuentes hídricas, los bosques en las zonas de mucha pendiente. O sea, nosotros tenemos que cultivar las zonas que son óptimas para el cultivo y proteger todos los servicios ambientales que nos brinda la naturaleza para nuestros cultivos. Dentro de los servicios ecológicos que nos da la naturaleza está corredores biológicos para fauna y demás. Hoy en día el agroturismo, el ecoturismo puede ser parte importante de nuestras fincas citrícolas, protección de las fuentes hídricas, refugio de insectos benéficos y protección de la fauna, conservación de suelos y protección contra la erosión, captura de CO2 y equilibrio térmico. En algún tiempo, para poder vender nuestros cultivos, nos toca demostrar que somos carbono neutrales, y esta es una forma, digamos, de hacerlo. Después aprenderemos a medirlo. Protección contra vientos, borrascas y contra otros problemas climáticos, y una finca manejada de esta manera es más resiliente a cambio climático por las diferentes razones que podemos ver. El otro aspecto para tener cultivos sostenibles, y es donde la silvicultura colombiana se juega la vida, digamos, es cómo entendemos la ecología que vimos al principio con las regiones que tienen más incidencia y severidad de diaforina HLD. Entonces aquí está modelo de grados días de desarrollo de diaforina citri para todo el territorio colombiano en diciembre de 2018, y muestra cómo las zonas secas de Colombia que la tasa de multiplicación de diaforina es mayor, también tienen menos enemigos naturales, tienen menos citricultura empresarial, y adicionalmente le llueve menos, pero con más frecuencia, hace que tengan más brotaciones, hacen que las poblaciones de diaforina sean mayores, y donde vimos las regiones húmedas es menor. Entonces ahí, digamos, lo que tenemos que entender para defender nuestra citricultura, y aquí el ICA es un aliado favorable para todo eso, para complementar con las actividades que ellos tienen. Aquí está el modelo de distribución potencial de diaforina citri, y nos dice de nuevo que las zonas secas de Colombia es donde más incidencia hay y más poblaciones hay de diaforina citri. Entonces, recientemente, bueno, en el 2016, la Universidad Nacional de Medellín unió a varias instituciones, y estuvimos viendo la relación entre ecología, brotaciones, fenología de los cultivos y poblaciones, y se unen perfectamente con estos mapas. Entonces ahí vemos, y lo corroboramos nosotros en nuestros campos experimentales, casi nunca vemos diaforina. A veces se ve más, pero números muy bajos en Lima, Tahití, pero en naranja, mandarina casi no vemos. Y está muy relacionado con las condiciones ecológicas, con el tipo de brotación, con las altas precipitaciones, que inclusive las altas precipitaciones controlan diaforina, y también en los campos nuestros y en las fincas grandes del llano, en el uso de entomopatógenos para el control de plagas, de tal manera que no aplicamos plaguicidas, y la suma de todo eso hace que las poblaciones nuestras sean bajas para hacerlo. Yo solamente quisiera mostrarles ya los organizadores tienen la cartilla para que ustedes lo revisen en detalle. Entonces aquí tenemos Córdoba, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Cundinamarca, zonas secas, zonas de precipitaciones de 700 a 1600 milímetros, y tenemos Antioquia, Caldas y Meta con precipitaciones de 2000 a 4000 milímetros al año. ¿Y qué encontramos? Midiendo la parte de huevos acumulados en 12 meses, que las poblaciones de huevos más bajas están en las regiones húmedas. En Antioquia trabajaron en la finca Túnez, en Caldas, en Beltrán, y en el Porvenir, en el Meta, que queda como lejanías, pero esto más o menos refleja lo de la Libertad. Y ahí vemos que las regiones húmedas de Colombia, la presión de diaforina es menor, pero es menor en unos números superlativos. Le voy a mostrar solamente dos gráficas para eso. En la finca Túnez, aquí la gráfica abajo, la escala es de 0 a 300. Entonces, en la finca Túnez de huevos, que son los negritos, digamos, la población de huevos es muy baja durante el transcurso del año, con una escala de eso. Y cuando vamos a una región seca, como el Valle del Cauca, la escala ya es de 12.000.
Entonces observen ustedes que la diferencia de la tasa de multiplicación de diaforina en regiones secas como esta, comparada con las regiones húmedas, pues la diferencia es mayúscula. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esa condición ecológica para el manejo de nuestros cultivos? Uno, entendiendo las características del clima, normalmente las altas precipitaciones, además de que controlan la diaforina, hacen que tengamos precipitaciones muy espaciadas una a otra. Entonces la diaforina no tiene brotaciones intermedias en el cual seguirse multiplicando, contrario a las regiones secas. Y ahí, si tenemos datos de fenología, lo podemos ver. Nosotros lo hemos estudiado en el Piedemonte y tenemos esos datos. Y ahí también se ve, digamos, la relación entre clima, brotaciones y poblaciones. La especie cultivada, los gradientes de brotación son mayores en limas ácidas y menores en mandarina y naranja. Entonces ahí también con limas ácidas nos toca tener más cuidado, especialmente regiones secas, ahí Tolima, Santander, ese es un tema central que es donde tenemos las limas ácidas. Otro aspecto fundamental es el manejo de las coberturas, además de que nos ayudan en la incorporación de carbono en el suelo, también permite que haya cría de enemigos naturales, que es lo que nos enseñan los entomólogos. Ellos hablan de corredores de multiplicación de enemigos naturales con flores, con plantas nativas y demás que nos permiten tener una entomofauna más diversificada que hace que los enemigos naturales de su población sea menor. Eso, el manejo ambiental nos permite una disminución del uso de plaguicidas, para los cuales se complementa con la información del ARCO y con las recomendaciones del ICA, pero solamente actuar cuando es estrictamente necesario, evitando hacerlo. Y en las regiones, que eso lo recomiendan los mexicanos, los brasileños y demás, que las regiones libres de HLB debemos aplicar entomopatógenos, no solamente para diaforina, que hay entomopatógenos que están aprobados por el ICA, sino aplicar entomopatógenos para las otras plagas. Beauveria, verticillium, Rhizome funciona muy bien para picudo, para ortesia, y eventualmente si protegemos los enemigos naturales, los ácaros también son controlados. Creo que hay hasta entomopatógenos para ácaros, pero pues digamos no es mi especialidad. No los conozco y lo conozco es por experiencia en el manejo de cultivos. Y el otro aspecto es la liberación de parásitos y predadores. Sumando todos este tipo de estrategias, podemos mantener bajas las poblaciones de diaforina y por lo tanto los riesgos de el impacto agresivo y severo de HLB inicialmente pueden disminuirse. Cuando llegue ya HLB ya se cambia la estrategia de manejo, pero antes de que nos llegue podemos utilizar este tipo de cosas. Ahí está una foto de los campos nuestros de la libertad. Entonces ahí hay un libro muy bueno del doctor León y de el entomólogo de Palmira Kondo. Takumasa Kondo, este lo pueden bajar, también lo puedo colocar ahora a los organizadores, está en PDF. Ahí están la cantidad de enemigos naturales que tienen los cítricos en el trópico, que es impresionante y uno a veces no lo ve. Inclusive en una finca en Caldas tenían unas fotos de los enemigos naturales, a veces lo tengo en la conferencia, pero esta vez no. Entonces, esto nos permite, digamos, conservar lo que son los principales activos para la sanidad de nuestros cultivos. En estos lotes venimos aplicando hace 20 años, más de 20 años, entomopatógenos, verticillium, Beauveria, Rhizome, y hacen que las poblaciones de plagas claves sea mínimo. Manejamos el maní forrajero como cobertura con óptimos resultados y los entomólogos que trabajan con nosotros fueron a hacer experimentos para diaforina para probar tamarixia y otras cosas y no encontraron son muy bajas, pero pues estamos en prácticas de a partir de caos hay varios elementos que la agricultura colombiana debe tener en cuenta. Tenemos que buscar disminuir los costos de transacción para facilitar el acceso a la fruta, especialmente a las poblaciones de menores ingresos, o aumentar en las de ingresos mayores. Uno, hay una ley reciente sobre ventas locales. Yo creo que las asociaciones de productores deberían buscar cómo acopiar y poder abastecer a todas las entidades del Estado para este tipo de cosas. Entonces, esto se utilizan para los programas de educación, los programas de bienestar familiar, también las fuerzas militares. Yo creo que nos toca ponernos a estudiar esta ley que dice sobre eso y nos permite evitar intermediarios. El otro punto también para los costos de transacción es estudiar detenidamente el uso de la SAP para la venta y distribución de nuestros productos. Hay unos ejemplos exitosos, la pandemia
agilizó esta parte. Yo creo que hemos aprendido mucho y mucho de eso lo podemos aplicar a nuestras empresas, y ahí en esos puntos, incluyendo mercados turísticos, agroturismo, ecoturismo, aumentar el consumo de bebidas, de preparación de frutos de diferentes maneras. Aquí funcionarían muy bien las asociaciones de productores, porque nos permitirían hacer economías de escala y tener participación local y tener, digamos, como empresas adicionales que nos permitan participar en estos mercados. El otro punto que Colombia tiene pendiente es, que hay algunos ejemplos, pero no hemos podido masificar, es aumentar la participación de los jugos cítricos en el mercado de bebidas refrescantes. Entonces yo creo que nosotros tenemos que seguirle ganando margen de participación a las gaseosas, y recientemente con Puerto Lleras, aquí en el Meta, con la alcaldesa, le decíamos la necesidad que hay, y allá para las autopistas que ustedes tienen en el Cauca medio antioqueño, y ahora con las nuevas vías que tienen, yo creo que deberíamos pensar en tener unos centros de distribución de frutas parecidos a las zonas de descanso que tienen las autopistas de Estados Unidos, sitios donde haya baño, estacionamiento, baños de muy buena calidad, pero ahí al lado están todas las formas de preparación de frutas cítricas. Se vende la naranja, se vende la toronja, se vende la preparada, se vende todo tipo de cosas, se venden preparaciones, todo alrededor. Sería una forma muy importante de seguir aumentando nuestra participación en esos mercados, y no vender nada de gaseosas ni vender nada, sino concentrarnos únicamente en bebidas naturales. Ampliar el consumo de diferentes alimentos preparados en cítricos. Aquí yo creo que tenemos que asociarnos muy bien con los chefs, con las empresas de turismo regionales, nuestras fincas también prepararlas para esto, de tal manera que podamos empezar a participar de una forma más importante, no solamente cítricos como fruta ni como bebida, sino cítricos como forma parte de recetas. En internet se consiguen unos libros de diferentes países en el cual se muestra cómo hay una cantidad de opciones y posibilidades de preparar y consumir cítricos, que nosotros debemos incorporarlo también en nuestra estrategia de negocio. Ampliar el número de variedades y ampliar la época de cosecha, aumentar el número de variedades y ampliar la época de cosecha. Este es un imperativo que estamos en mora entre Citri Cauca, con Agrosavia, con los directivos, buscar la manera de poder llevar las variedades que nosotros hemos desarrollado y poderlas evaluar en las fincas de productores mediante un acuerdo, de tal manera que en poco tiempo podamos disponer de esas variedades para ampliar la época de cosecha una vez estén probadas por su calidad, rendimiento y demás. Aumentar la participación en los mercados de exportación. Uno, para naranjas, que ustedes son de los líderes del país, pero tenemos que aumentar más todavía. Y el otro es el cómo sostener el auge que lleva la lima hacia Tahití en Colombia, en el cual Antioquia y el medio Cauca antioqueño tienen un papel central, en la medida en que el 86% de la exportación de lima a Tahití la está haciendo Santander, pero en la parte noreste no, la participación es muy baja. Si sacamos las cifras de aguacatejas, que debemos llegar a unos 120 millones de dólares, el que sigue es Tahití, que está alrededor de 60, 70 millones de dólares este año. Y yo creo que ahí hay una margen muy importante de crecer, teniendo en cuenta que Estados Unidos está aumentando la demanda y no produce ninguna fruta, entonces nosotros podemos crecer ahí de una forma muy importante. Entonces estos mercados mayoristas tenemos que buscar la manera de depender menos de ellos y buscar la forma, que Antioquia va más avanzada que el resto, de que esos mercados mayoristas se modernicen para el beneficio del productor y el beneficio del consumidor. Aquí está las cosechas de naranja en varias regiones de Colombia. Me faltan los datos de Antioquia, me parece que es muy parecido a los llanos, y tenemos unas épocas entre abril y mayo que tenemos poca oferta, y tenemos entre septiembre y octubre poca oferta, que tenemos que buscar ampliarlas con variedades. Entonces está la citricultura nuestra del trópico bajo, tenemos muchas variedades. Esta es la mandarina Dancy, que se produce espectacularmente bien, pero a los de Corabastos no les parece, y entonces no compran la fruta y la pagan a lo que les parece. Es una variedad norteamericana de muy buena calidad, superior en algunas cosas a la rayana, pero entonces no le parece. Entonces el mercado es el principal factor de innovación. Si no modificamos el mercado, nuestro negocio no va a innovar y no vamos a tener mayores ingresos, y el consumidor no va a aumentar el consumo. Entonces es un elemento a tener en cuenta. El otro punto, nosotros hemos evaluado 55 variedades de cítricos aquí en el llano, en La Libertad,
Y digamos, de esas 55 nos hemos quedado con unas 12, todas producen bien, todas tienen buena calidad, pero nos interesa ampliar la época de cosecha. Entonces ahora en la época de cosecha, pera del río, pineapple, digamos hay unas que ya ahorita están maduras, crecen en Sweet Orange, y podemos entrar ya a vender naranjas, estamos vendiendo naranjas, y después se nos viene Pineapple Enterprise y tal de cosecha intermedia, y al final en diciembre, mediados finales de diciembre entra en Valencia y podemos aguantarla hasta marzo en el campo, y tenemos varios clones de Valencia que son muy buenos, que estos deberían ser evaluados en fincas. Entonces nosotros ahí con variedades, con 5, 6, 7 variedades, podemos ampliar la época de cosecha por lo menos 5 o 6 meses del año para tener oferta, más la cosecha de traviesa que tenemos acá, y eso nos permite ampliarlo. Esto, digamos, en la zona cafetera, una finca como Altomiro, ya tiene esto en menor escala, pero pueden ampliar la época de cosecha. Y entonces nosotros tendríamos todas estas variedades, naranjas de cosecha temprana, de cosecha intermedia, cosecha tardía, tendríamos nuevas mandarinas y tendríamos nuevos cítricos para desarrollo de nuevos mercados de frutas. Digamos, esto tenemos que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si no, nos quedamos concentrados en épocas de cosecha con una sola variedad y los precios son menores. Donde está mucho más acentuados esto es en la zona cafetera, que dependen de la Sweetie Orange para eso. Y hay 10.000 o 12.000 hectáreas de Sweetie Orange que tienen las mismas épocas de cosecha, por eso los precios que reciben son tan bajos, y ahí tenemos urgentemente que modernizar esa parte. El otro punto es, acá hay mercados turísticos que pagan dólares y euros, pero esta cuenca del Caribe está siendo muy afectada por la producción de cítricos. Esta cuenca tiene habitantes nativos y tiene turistas. Y aquí hay unas grandes posibilidades de mercado, tanto para fruta fresca como para jugos naturales. ¿Cuál problema tiene el participar en esta cuenca? La distribución de los canales, los canales de distribución en el cual los puertos no tienen rutas para muchas de estas islas. Entonces nos toca ver bien la logística para ver cómo podemos participar en esos mercados. Aruba, Curazao, por ejemplo, Bonaire, ellos sacaban la naranja de Venezuela, y hoy en día Venezuela no tiene absolutamente nada, entonces nosotros podemos participar. Están todas las islas francesas, las holandesas, están toda la parte turística de República Dominicana, está también Jamaica, por ejemplo. Toda esta cuenca tiene deficiencia. El problema es la dificultad de tener rutas de barco por estos sitios, pero si alguien sabe de comercio internacional y de competitividad, son los paisas, y yo creo que son los llamados a enseñarnos a los demás cómo movernos en estos ambientes, aunque algunos de ustedes ya lo manejan y lo dominan. El otro punto es que el único cítrico producido en el trópico que tiene ventajas comparativas al nivel mundial es la lima Asia Tahití. También el limón pajarito, pero este es de mucho consumo en México, en Centroamérica, pero la lima Tahití es, digamos, la que más está creciendo y la que más condiciones de posibilidades de exportación tenemos. Estos son cultivos de lima Asia Tahití en el estado de Veracruz, que exporta cerca de 400 millones, tienen el manejo apropiado. Nosotros tenemos patrones, tenemos manejo del cultivo, pues riego y demás. Nos falta aprender de poda. Entonces yo tengo las grabaciones de poda, entiendo más o menos. Esta es una poda que sí es necesaria para producir limón Tahití de calidad, porque el limón Tahití no solamente es la fruta, que sea de buena calidad, que tenga jugo y que tenga grado de Brix y acidez, sino la parte de la presentación es fundamental. Y entonces aquí la poda cosmética, de alguna forma, es importante. ¿Por qué razón esa parte de presentación es fundamental? Aquí está la calidad que compra Japón y Corea, está la de Europa y esta es la de Estados Unidos, que es muy parecido al nuestro. Digamos, un poco, lo de mejor calidad del nuestro va para Estados Unidos y lo otro porque quedan para mercado local. Pero cada lima Tahití en Japón y Corea vale $1. Entonces, la parte cosmética, digamos, que es muy importante. En Europa también los precios son muy buenos y también tiene fruta de color verde intenso de primera calidad y demás. Entonces aquí nosotros tenemos que ser muy buenos en producción de lima Tahití. Nos toca defendernos de Afurina HLB, nos toca crear modelos de cultivo orientados para estos mercados de alto valor, y yo hace mucho tiempo estoy diciendo que necesitamos ir a Corea para colonizarlo, porque la balanza comercial de Corea nuestra es 100-1. Le compramos de todo y no le vendemos nada. Y yo creo que los mismos coreanos
quisieran ampliar su compra de cítricos, pero principalmente de lima Tahití, que no tenemos problemas para comercializar. Esos son los packing house de lima Tahití. Eso es una tecnología de alto nivel, todo está solucionado. Y yo creo que nosotros con que al lado del Tahití peguemos la lima Tahití, especialmente los citricultores, podemos hacer un gran aporte a nuestras regiones de productores. Ahí están los datos de Estados Unidos, como Estados Unidos produjo la última lima Tahití en el 2002. La demanda viene creciendo, pero no ha venido creciendo, pues no hay ninguna posibilidad de oferta entre CBC, Cancrosis variegada de los cítricos, y el HLB, pues ya no hay posibilidades de producir cítricos en Estados Unidos. Entonces me favorece perfectamente eso. Bueno, esto era lo que teníamos para conversar con ustedes. Entonces, si quieren, los organizadores nos pueden dirigir cómo va a ser el conversatorio. Listo, no sé, Carlos, si quieras intervenir. La idea es que pueda ser algo muy interactivo, pregunta y respuesta. Ustedes pueden alzar la mano, pueden escribir la pregunta en el chat, si quieren que yo se la haga directamente a Javier, o si no, alzan la manito ahí, yo les doy la palabra para que enciendan el micrófono o la cámara si desean y le hagan la pregunta directamente a Javier. Entonces, adelante, cualquier duda que tengan. A ver, Juan Humberto. Levanto la mano, qué pena, no la había levantado. Listo, dale, Carlos. Muchísimas gracias, doctor Javier Orduz. Muy interesante el tema. Dos preguntas puntuales. Hay unas afectaciones muy fuertes que está padeciendo hoy en día nuestros citricultores, que es en el tema de exceso de agua. O sea, prácticamente estamos en un verano, en un periodo de lluvias intenso, y según información del IDEA, arrancamos apenas el periodo de lluvias y no hemos salido del periodo de lluvias prácticamente en todo el año. Tenemos grandes dificultades con el tema de drenajes. Nuestra citricultura no se desarrolló en su momento con una claridad en el sistema de drenajes, y lógicamente hoy es una falencia importante que se tiene en algunos predios citrícolas. Usted ahorita al principio tocaba el tema de un nivel freático por debajo de los 3 metros. ¿Qué tanto ese, no el número como tal, qué tanto esa importancia de tener un nivel freático batido a esas profundidades para desarrollar una buena citricultura, y qué tanto el no tenerlo afecta seriamente nuestro sector? Gracias. Digamos que la agricultura moderna necesita tener todos los factores óptimos. Y por eso en estos cultivos perennes, lo que pasa es que nos demoramos en aprenderlo. Todos esos elementos tienen que estar perfectamente claros antes de establecer los árboles. Lo que hemos hecho nosotros es lo que están planteando. O sea, nosotros en La Libertad perdimos 1.500 metros cuadrados de área de tangelos que se murieron a los 10 años porque teníamos problemas de drenaje. Esa área del lote no lo teníamos planteado. Entonces, la longevidad se afecta. El otro punto que se afecta es el potencial de rendimiento, porque para tener altas tasas de fotosíntesis necesitamos tener mucho aire y mucho oxígeno en el suelo. Y hay otros aspectos como zonificación de cuáles son las zonas óptimas que se tienen en cada sitio. Y la otra cosa es a nivel de finca y a nivel de predio, digamos, cuáles son los lotes más apropiados para hacerlo. Yo creo que hoy en día lo que hemos aprendido es que tenemos que entender todos estos factores relacionados con la productividad de forma clara, y tenemos que hacer todas las prácticas de planeación, de adecuación y de establecimiento de forma correcta para que cada vez los indicadores nuestros de rentabilidad de los cultivos sean mejores. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora, eso será motivo de la visita de ustedes para dejarlos invitados, digamos, con mangostino y rambután, que son los mejores negocios que hay en este momento para hacerlo. Es una de las recomendaciones que estamos haciendo, que nos falta todavía escribirlas. Ese capítulo de adecuación de suelo lo encuentran en el libro de Lima Tahití, que ustedes lo tienen ahí en el correo, y yo creo que es un elemento para hacerlo. Pero digamos, en Antioquia valió la pena hacer un recorrido por las fincas y, digamos, tener como una hoja de ruta para abordar este tema, pero me parece fundamental, es para hacerlo.
porque además de eso, con cambio climático los eventos van a ser más fuertes y el impacto sobre la afectación de los cultivos, lo más grave es la mortalidad de plantas y lo menos es caídas dramáticas de rendimiento relacionadas con años niñas. Si ustedes ven el comportamiento de rendimiento de sus fincas y lo comparan con el comportamiento climático de año niño y año niña, ustedes pueden crear una relación. Nosotros siempre le teníamos miedo al estrés hídrico, pero un cítrico necesita 100 milímetros al año y aquí en mayo en el llano nos llueven 500. Entonces esos 400 restantes son un problema muy grave para hacerlo. Nos afectan la fotosíntesis neta, nos afecta la longevidad, nos afecta los rendimientos medios y nos afectan los rendimientos futuros. Entonces no es un tema menor y yo creo que es un asunto que desde el punto de vista con expertos de suelos, ecofisiología y eso, ver en qué situación está la silvicultura de ustedes y establecer unas estrategias apropiadas para poder solucionar ese tipo de indicadores, más elementos como balances hídricos y como contenido de oxígeno del suelo, empezar a mirar esos temas con mayor profundidad. Listo. La siguiente persona que alzó la mano es Juan Humberto Guarín. Adelante, Juan Humberto. Sí, buen día para todos. Javier, una pregunta en concreto con el tema de Urabá. Urabá, pues, vemos que tiene todas las particularidades de la capacidad instalada en lo último que usted planteaba del tema del transporte, en este caso marítimo. Se ven algunas iniciativas, eso sí, atravesadas por los temas fitosanitarios para la producción de cítricos. Entonces la pregunta estaría en el sentido de qué ventajas o desventajas le ve usted a ese proceso, precisamente en ese propósito de diversificar el tema de exportación, que supongo va orientado a no depender exclusivamente de banano y musáceas, sino que pretende optimizar más toda la capacidad instalada en el transporte marítimo para el tema pues, de cítricos, atravesado con el tema sanitario de HLB, que de hecho es toda una dificultad. Sí, yo creo que Colombia necesita urgentemente desarrollar nuevas alternativas de exportación. Y una de las más importantes son las del sector agrícola. Y dentro del sector agrícola, las que nosotros hemos escuchado hace 30 o 40 años es la parte frutícola. Entonces, a mí me parece que el cultivo de banano ya es un cultivo maduro, ya expresó todo su potencial. Cada vez tenemos más competidores a nivel mundial, tenemos problemas fitosanitarios que nos dan unos riesgos. Yo he estado en Urabá 2 veces, he estado hablando allí con los colegas y con los líderes, y yo creo que Urabá está en un proceso perfecto para empezar a estructurar nuevos agronegocios planteados para el mercado de exportación. A mí me parece que el más seguro en este momento es Lima, Tahití, por la rentabilidad, por la experiencia que tenemos en Colombia, por la demanda a nivel internacional y se complementa perfectamente con el banano. Allí lo que vemos es que tenemos más experiencia, pero el país tiene experiencia y Urabá y las otras zonas de Antioquia con potencial para el cultivo también, digamos, deberían haber una estrategia clara para poder participar más en ese mercado. Y al lado de eso, que no es el objeto de esta conversación, pero que también la Libertad ha hecho un esfuerzo importante para desarrollarlo, vienen otros cultivos de frutas tropicales que inclusive, como los asiáticos, ellos llegaron a América por iniciativa de la United Fruit Company, los evaluaron en Honduras y hoy en día son de los mejores negocios que tiene la fruticultura colombiana, en el cual el llano ya tiene 600 hectáreas de esos cultivos y está liderando la exportación a diferentes mercados con unos precios prohibitivos, pero para motivarlos, mejor contamos eso frente a los cultivos en La Libertad y visitamos fincas acá. Recientemente vino una empresa de Antioquia a ver ese desarrollo y ya están haciéndolo. Y de esos el llano tiene como 4 nuevos cultivos importantes para exportación. Pero el llano es el que menos ventajas comparativas tiene participar en el mercado. En cambio, Urabá las tiene todas y yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo. Recientemente salió una nota en el cual Marruecos organizó toda su citicultura
alrededor de una sola empresa, una organización. Claro, para una morganarquía es más fácil. Y entonces esa sola empresa de Marruecos está comprando los insumos, está organizando la venta, está organizando toda la logística y demás, y los valencianos y los españoles pues siguen gestionando eso de forma individual. Entonces mandaron una voz de alarma, y yo creo que ese ejemplo de Marruecos, Colombia lo debe estudiar con detalle, y como no lo podemos hacer para todo el país por las dificultades de distancias y de costos y demás, es complicado. Lo que sí podríamos era hacer un liderazgo por la parte de Antioquia para poder empezar a entender el negocio cítricola de esa magnitud, y para no meternos en el mercado interno, que ese es un mercado que tiene características muy particulares, sí deberíamos tener una empresa de exportación basada en Urabá y con influencia en todo el occidente de Colombia, noroccidente de Colombia, para orientar a esos mercados de exportación. Yo creo que es una cosa que tendría un enorme éxito, y que esta sea una buena oportunidad como la reunión de hoy para empezar a pensarla y a promoverla, porque hay una gran oportunidad en el sector citrícola por los aspectos que vimos anteriormente, y también hay una gran oportunidad del Estado colombiano, que necesita desarrollar estrategias de exportación, y hay una gran oportunidad porque Colombia y Antioquia y demás tienen instituciones, empresas, empresarios que nos permiten pensar en que eso ya no es una utopía, sino una cosa que podemos organizar relativamente sin muchas complicaciones. Yo propondría, y le decía a los organizadores del evento, que en Antioquia deberíamos crear una cosa que Antioquia lo tiene en otros sectores, que era un centro de pensamiento para el desarrollo frutícola de esa región, orientado para el mercado de exportación, para ponernos metas importantes. Y podíamos tener fichajes de diferentes regiones del país o algunos externos para movernos en ese sentido. Muchas gracias por la pregunta. Listo. Y la otra persona que desea participar es Manuel Escobar. Dale, Manuel. Doctor Javier, un gusto volverlo a escuchar. Igualmente, Manuel, muchas gracias por estar y por compartir hoy con nosotros. Muchas gracias. Nosotros, pues, en la región que compartimos, en el suroeste de Antioquia y norte de Caldas, la necesidad de tener acceso a esas naranjas tempranas y medianeras para establecer allí unos huertos importantes, y hay uno, la necesidad, y dos, están los clientes esperando esa oportunidad. Y a esas 12 variedades nuevas para sembrar, establecerle todo el prototipo que usted ha manejado y unas 2 o 3 patrones. Eso es lo que necesitamos nosotros para introducir aquí en esta región que hoy puede superar las 15.000 hectáreas, doctor Javier. Entonces, la pregunta es si podemos, a través del Ministerio, Agrosavia, la asociación, las dos asociaciones, Caldas y Antioquia, poder establecer esos huertos como lo hemos pensado desde hace rato, doctor Javier. Si se puede lograr eso. Sí, yo creo que cada vez es más viable, y yo creo que también cada vez es más urgente y se ve más viable. El director nuestro del Centro de la Selva ha estado muy interesado, muy dedicado, y él yo creo que puede ayudarnos a liderar ese tipo de cosas. También se pueden tomar ejemplos de otra parte, y se puede hacer un acuerdo entre asociaciones y productores con la institución, porque después, si queremos, por ejemplo, entregar esos materiales, necesitamos para el ICA unas pruebas de evaluación de esos materiales en fincas. Entonces, digamos, están dadas todas las condiciones. Yo este tema lo tengo priorizado y se lo he manifestado a los colegas que lideran la parte de recursos genéticos en Palmira. Ellos están de acuerdo también. Entonces, solamente yo lo tuve tengo el ejemplo con Marañón en el Caribe, en el cual con la Copia del Atlántico se hizo un acuerdo de voluntades para hacer este tipo de cosas. Entonces, yo creo que con el liderazgo que ustedes tienen en Cipicauca, con la cercanía que tienen con el director nuestro de la selva, Juan Mauricio, yo creo que podíamos rápidamente movernos antes de que se nos acaben de complicar los problemas fitosanitarios y tengamos problemas para movilizar plantas.
Entonces yo creo que podríamos pensar en 2 o 3 fincas para tener los materiales más importantes. Se hace un acuerdo, eso lo coordina Palmira en la parte de recursos genéticos, y podríamos probar esos materiales en diferentes sitios. Lo deberíamos hacer con Citro y Cauca, y lo deberíamos hacer también con Caldas. Yo cada vez lo veo más viable. Por parte nuestra, pues nada más que urgencia sobre eso, también porque el periodo, digamos, en el cual nuestra generación podemos tener influencia sobre la modernización del sector cada vez es menor. Entonces yo creo que es importante y es urgente, y con Carlos se podría crear una estrategia para hacerlo en ambos sentidos. Nosotros somos de silla y de carga, como decimos en el campo, y estamos dispuestos para todas las estrategias que ustedes hagan, incluyendo unos diplomados sobre esta clase de temas que hablamos hoy, o visitas a campo para también mirar cómo hacemos equipos de trabajo con los colegas de asistencia técnica de la región, y hacer que Citro y Cauca y la zona del sureste antioqueño, con la parte de Caldas, con Caldas tenemos unos buenos contactos, podamos avanzar mucho más rápido entre estos temas muy importantes para la citricultura colombiana. Muchas gracias. Carlos, ahí está la propuesta. Sí, levanté la mano, Manuel, muchas gracias. Sí, inclusive lo que decía el doctor Javier es claro, y estos son los pasos que vamos a dar. O sea, definimos definitivamente la importancia de abordar el tema de nuevos materiales, de investigarlos. Creemos que estamos demasiado lentos como región. A nivel mundial, pues ya hay otro tipo de evaluaciones, otro tipo de materiales, otro tipo de resultados, y nosotros seguimos todavía rascándonos las vestiduras, buscando nuevos resultados con algo que ya llevamos 20, 25 años pudimos tener en el territorio. Entonces hay que investigar, y es con esos nuevos materiales que ya están muy desarrollados en el Centro de la Libertad, que ya tienen años de investigación, tienen resultados. Entonces, son los pasos que vamos a dar. Uno, en esta solicitud de materiales para investigar en 2, 3, 4 predios, y 2, hacer una visita a la Libertad de nuestros citricultores para conocer también en campo y en vivo indirecto qué es lo que se está haciendo allá y qué herramientas nosotros podemos ir incursionando en el territorio, y también que nos ayuden, en estos casos los centros de agrosavia, a informar a nuestros profesionales técnicos que hacen asistencia técnica en la citricultura. Entonces sí, ahí está el reto y en esos caminos vamos, Manuel, pues, que fue tu pregunta. Muchas gracias. Listo. Tenemos una pregunta en el chat de José Moncada. Ya te voy a dar la palabra, Esteban, cuando respondamos esta. Que nos dice, para clima medio, 1500 metros sobre el nivel del mar, como en el suroeste antioqueño, ¿cuál es el cítrico con mayor potencial para cultivar? Ahí, digamos, hay una duda que no he podido dilucidar, pero es probable que ustedes, alguno, tenga información. Uno, a esa región funcionan muy bien de entrada las variedades tempranas. Las variedades tempranas son de bajo requerimiento de unidades de calor, de tal manera que a esa altura la Crescent Sweet Orange, también la Pineapple, están entre flor a madurez 7, 8 meses, y se complementaría con la Sweetie. Y eventualmente, lo que yo no sé de las variedades de media estación y tardías, porque en California, por ejemplo, la Valencia, en un clima continental de California, la dejan en campo 18 meses. Y a los 18 meses logra la madurez. Hay otros sitios de 14. Entonces yo no sé si a esa zona, si ampliamos, si la parte de tardía y la dejamos más tiempo en campo, que digamos para los agricultores es un problema porque parecería que perdieran meses, pudiera llegar a tener su punto de madurez. Pero lo ideal, y eso es algo que se me pasó en la presentación que tenía, pero aquí aprovecho la pregunta y lo revisamos. Lo ideal para cualquier citricultura es ampliar su época de cosecha de forma importante. Entonces aquí, por ejemplo, está Argentina. Entonces miren, naranjas empiezan en abril y terminan con las valencias tardías en noviembre. Aquí están las mandarinas, que pasa más o menos lo mismo, y aquí están los limones y los pomelos. Ahí está Argentina. Aquí está España, que eso sí es, pues, eso empiezan ahora en cosecha en octubre, empiezan con clementinas y terminan en mayo, con Valencia latte.
aquí la flor en abril al inicio de la primavera, marzo, abril, finales de marzo, principios de abril, y se cosecha en mayo, junio del año siguiente, o sea, ha pasado 15 meses en campo. Y aquí están los otros a hacerlo, pero para no ir tan lejos, digamos, miremos el caso de Perú. Entonces, Perú tiene una mandarina temprana que empieza en febrero y termina con mandarinas en septiembre. Y con naranjas empieza Navel en mayo y termina con Valencia en octubre. Y aquí está Tangelo Mineola y está la Lima hacia Tahití. De tal manera que digamos que un país, una región frutícola, tiene que tener un portafolio de variedades tanto para mercados distintos como para épocas de cosecha. Entonces ahí la gente que está ubicada a esa altura, por ejemplo, Altomiro, por ejemplo, que tiene Hamlin, tiene Sweetie, tiene Valencia y demás, valdría la pena ver el comportamiento de ratio con relación a los meses después de floración y empezar a tener datos locales para ampliar esta época de cosecha. La ventaja de los materiales de aquí es que hay algunos que son nuevos, que son variedades tempranas que se complementarían. Hamlin no tiene buen comportamiento por el tamaño y demás, pero las otras sí podrían tener para ampliar la época de cosecha. ¿Qué experiencia tiene Altomiro? Que los compradores le compran naranja y nadie le pregunta qué variedad es. Entonces, ahí está, Altomiro está a 1.500 y pico, que es una finca en Quindío, es una de las fincas más significadas que hay. Entonces, ahí está la estrategia para hacerlo y ahí están los materiales. Ahora, esos materiales no entrarían casi ni en investigación, entrarían en la parte de ampliación del registro o obtención del registro y en la parte ya de producción comercial. De tal manera que en las fincas que se tengan, tener 100 árboles de cada uno y de ahí ya después sirven como base para limpiando materiales, que lo hace Palmira, llevarlos a viveros y empezar a multiplicar esa parte. Eso es un elemento, digamos, central para la silvicultura colombiana del trópico medio y en el trópico bajo también enriquecerla, porque el trópico bajo, con excepción de, yo creo que la parte baja de medio campo antioqueño, podría ser trópico bajo, y lo que tiene el llano, no tenemos más trópico bajo con cítricos en Colombia. Entonces ahí, digamos, está perfecto para hacerlo. Listo, y ahora sí, dale Esteban, adelante. Muchas gracias. No, bueno, primero que todo saludar al doctor Orduz, decirle pues que con mucha pena que llegué tarde a la conversación, pero entré en una parte en la que es de mi interés y habrá notado me alegra mucho escuchar eso el señor Manuel Escobar, colega, en estas otras variedades, considerándolas pues de extrema importancia para lo que son las proyecciones de largo plazo de la citricultura antioqueña y nacional. Tenemos que trabajar en eso. Y un mensaje ahí también para el señor Carlos Ibarbo, en el sentido de que esta tiene que ser una línea de trabajo pues que se debe ejecutar desde Citricauca, o sea, considerar a nivel estratégico, ¿no? Vamos a trabajarle a eso. Yo no sé si tal vez sea pues poco ortodoxo, pero yo creo que eso tiene que ser de más allá de 100 árboles por 3 predios, ¿no? Ojalá pudiéramos pensar en unos desarrollos a una mayor escala, pues. Bueno, lo importante es tener la genética allí y estarla probando. Ya después los agricultores sabemos cómo la gente va tomando decisiones con eso. Lo clave es tener la genética allí. Y una cosa que podríamos también como conclusión de esta actividad es, ahora las variedades quito la cámara. Ahora las variedades están en cosecha. Yo creo que valdría la pena hacer una gira en lo que queda del año, de 2 o 3 días. Miramos los desarrollos acá, miramos todo en campo, de todo lo que hemos conversado ahora, que eso les sirve mucho para ustedes.
y cuadraríamos una alianza estratégica. Valdría la pena que nos acompañara Juan Humberto y el director de la selva, Mauricio, y aquí cuadramos y una vez hacemos los documentos y eso vamos moviendo esa parte. Me parece bien, eso obliga pues como a enfilar baterías y a poner un poquito el pie en el acelerador porque el año se va acabando y de pronto la frutica se va acabando también. Sí. Bueno, pues tomo nota de su mensaje y espero que Carlos Ibarbo también. Y de paso aquí vemos la nueva fruticultura, que ustedes también van a tener que ver con ella y vale la pena, digamos, armar una estrategia para Antioquia. Ahí hay unos cultivos sobresalientes que ya están en escala, ya hay fincas de 80, los palmeros lo están viendo también, están haciendo cultivos, también algunos ganaderos, y digamos con esos precios de demanda internacional, esos cultivos van a ser muy importantes en Colombia, vale la pena que ustedes vean también ese agronegocio. Muchas gracias, doctor. Y señor Esteban, es correcto, ya eso lo estamos construyendo con el doctor Javier Orduz, con su director y con el director Mauricio acá del Centro de la Selva. Entonces estamos en ese camino y con esa prioridad. Entonces inclusive en nuestra reunión de mesa y de junta directiva vamos a tocar ese capítulo. Bueno, en el correo enviado al director, coloqué, digamos, las publicaciones, coloqué la de Aforina, que Juan Humberto es coautor, coloqué un artículo de ecofisiología de los cítricos en el trópico, que es clave en muchos de los temas que conversamos, y coloqué un link donde está la mayor cantidad de publicaciones nuestras de variedades, de coberturas, de manejo, de esas cosas que es de mucha utilidad ya. Si necesitan alguna información específica sobre alguno de esos temas, con mucho gusto vemos que tenemos y lo hacemos llegar. Y por el lado del libro de insectos, plagas también, es fácil de acceso. Si necesitan el link, lo podemos colocar también con mucho gusto, de tal manera que ustedes tengan la mayor cantidad de información que tiene la Corporación para Cítricos. Además está Juan Humberto, que es uno de los entomólogos que más tiempo y más aportes ha hecho a la citricultura, que también nos puede apoyar en esta parte. Por el lado de enfermedades, recientemente publicamos uno sobre las floraciones de Tahití que se hacen en época seca, cómo tienen menos antragnosis, que es uno de los elementos para poder regar y anticipar la época de cosecha en Tahití, también importante para esta floración. Y también tenemos fitopatólogos nuestros o resultados con patrones, con fitóctora y otras cosas, pues digamos que enriquecen mucho la forma de ver la citricultura. Listo, ¿vas a complementar algo, Manuel Escobar? Hola, Manuel, tienes el micrófono desactivado. Sí, perdón. Listo, yo quisiera anotar sobre la importancia de esta alianza estratégica, puesto que la zona citrícola en Antioquia se ha venido creciendo a una velocidad, yo creo que es de las regiones de Colombia que más crecimiento ha tenido últimamente. Y esa alianza estratégica nos interesa, pero también yo quisiera invitar a las partes comprometidas a que hiciéramos también una gira en este suroeste de Antioquia, porque la verdad es que ya tenemos una lista grandecita de problemas agronómicos y básicamente tienen que ver con todo lo que usted nos expuso hoy, doctor Javier. Yo creo que valdría la pena que hiciéramos un esfuerzo también para hacer las dos giras, una allá, como usted lo planteó, y otra gira acá, intentando ese acuerdo de voluntades y ese centro de pensamiento, porque la verdad es que esto se está creciendo a una velocidad que yo sé que hay mucho empresario que también tiene ganas e interés en crecer la citricultura. Y todo eso debe ser planeado, planificado y ordenado. Y como colación,
Se viene trabajando el tema clúster, doctor Javier, un tema que la Asociación Cámara de Comercio y ahora a través de la estrategia Inventa con Ministerio de Agricultura y Confecámaras viene desarrollando esta estrategia. Clúster de los cítricos viene ya apuntando a salir adelante, doctor Javier, como una estrategia regional y de Antioquia. No, de parte nuestra, nosotros encantados. Esta pandemia que nos ha obligado a encerrarnos a los que nos gusta el campo y nos gustan los cultivos y trabajar con los colegas y con los agricultores, pues ha sido nefasto. Entonces no es sino que digan cuándo, para cuándo, y eso nos ponemos lo que haya que hacer y nos vamos a visitar fincas y visitar cultivos, que es la mejor manera de uno disfrutar su profesión y disfrutar la vida. Entonces quedamos atentos las dos cosas, y por lo demás, pues digamos con el director nuestro de la selva, por medio de Juan Humberto, y coordinamos todos los aspectos, y con el director de la Libertad, y aprovechamos lo que nos queda del año, porque realmente con cultivos perennes la vida de los investigadores y de los colegas es muy corta y nos toca aprovecharla al máximo. Muchas gracias, doctor. Listo. Esteban, ¿vas a decir algo más? ¿O se quedó la mano levantada ahorita? No sé. Sí, se quedó, discúlpame. Listo. Bueno, no veo como más personas que quieren participar, ni más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere complementar algo o ya vamos dando cierre. Pues muchas gracias a todos. Esperamos vernos acá y vernos allá. Y pues muy amable, felicitaciones a los organizadores, a Carlos y a todos los colegas que estuvieron con nosotros. Y yo creo que fue una jornada muy provechosa, por lo menos yo la disfruté muchísimo. Quedamos muy atentos y seguimos las indicaciones que ustedes den. Nosotros estamos al servicio de la citricultura, pues. Entonces, cuando nos den las señales, ahí estamos. Doctor Muchas Javier, muchísimas gracias a usted, como siempre. O sea, nos ha acompañado en unos eventos impresionantes de los más altos estándares de calidad. Espero igualmente que haya sido de tal agrado a nuestro grupo de empresarios y personas que nos están acompañando el día de hoy. Ya los pasos están claros para darlos y esperemos que eso lo podamos consolidar pues, en los próximos días. Y por todos los aportes, por toda la participación, muchas gracias a los que también con sus propuestas para avanzar en esta línea de desarrollo de nuestra citricultura lo presentaron en este espacio. Entonces, gracias a ti, gracias igualmente al director de La Savia por permitirnos este espacio. Y bueno, esperemos vernos entonces muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes, los asistentes, y un abrazo para todos. Que estén muy bien. Un abrazo para todos, que te acaben de tener buen día. Un saludo a Manuel y a todos los compañeros que nos estuvieron con nosotros el día de hoy. Muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, feliz Hasta día. luego. Feliz día.